con la transversalización del género en los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la perspectiva global y regional, que será moderada por la licenciada Lorena Cruz, presidenta del INMujeres. Adelante, licenciada. Muchas gracias, muy buenos días nuevamente a todas y todos. En esta primera sesión trataremos temas medulares para las oficinas de estadística de nuestra región. Pero quiero agradecer la presencia de Maya Nieves Enrico y de Laura Blanco en este panel, que en un segundo leeré su semblanza. A ver, los temas que estaremos tratando serán la inclusión integral de la perspectiva de género, más allá de un objetivo específico para la igualdad, es decir, la importancia de la inserción de la óptica de género en todos los objetivos de desarrollo sostenible y sus indicadores, con los retos que ello implica, incluyendo algunas consideraciones teórico-metodológicas y de política. También hablaremos de las sinergias de la Agenda Regional de Género con la Agenda 2030, de los trabajos del Grupo Interinstitucional de Expertos y Expertas sobre indicadores de los ODS, así como de la reciente aprobación durante el 36º periodo de sesiones de la CEPAL, del Foro de los Países Latinoamericanos y del Caribe para el Desarrollo Sostenible. Esta nueva instancia se constituirá en el mecanismo regional para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluidos los ODS y sus metas, sus medios de implementación y la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre financiación para el desarrollo. Así como también se presentará un informe del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género en lo que se refiere a los indicadores de los ODS en la Conferencia Estadística de las Américas. Como ven, es una sesión muy completa y desde mi óptica muy estimulante. Así que para entrar de lleno en la materia les explicaré la dinámica de la sesión. Al inicio de cada una de las intervenciones daré lectura a la semblanza de nuestras invitadas y cada panelista tendrá como máximo 15 minutos para su exposición. Al término de todas las participaciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Así que bueno, daremos inicio con la semblanza de la señora Lara Blanco, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, donde coordina las acciones programáticas para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a través de 3 pilares fundamentales: el empoderamiento económico, el liderazgo y la participación política, así como la eliminación de la violencia contra las mujeres. Anteriormente, se desempeñó como representante residente adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Barbados y en la Organización de Estados del Este del Caribe. Además, fue representante residente del PNUD en Costa Rica por un periodo de 10 años, donde trabajó especialmente en las áreas de desarrollo humano, reducción de la pobreza, gobernabilidad y seguridad ciudadana. Así que, Lara, tienes la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, Lorena. Bueno, vamos a ver. Esta sesión, de alguna manera, tiene el objetivo de dar algunos parámetros para la discusión que vamos a tener a lo largo de estos 3 días. Entonces voy a tratar de, digamos, como de ir rápido, pero también, digamos, como de hacer la presentación de tal manera que podamos pensar los temas como temas de conversación. Así que es, de alguna manera, un abrebocas para todo lo que sigue. Y en algunos casos más bien como pinceladas, ¿verdad? Más que ideas completamente acabadas. No estoy muy segura cómo hago para pasar las láminas. Ah, ok. Bueno, entonces, digamos que lo primero es una cosa que ya habíamos mencionado en la apertura, y tiene que ver con el contexto. Y nada más voy a decirlo muy rápidamente, no se pase. Yo creo que no lo pasé yo, ¿no? Ok, lo primero tiene que ver con el contexto y quiero, ¿verdad?, simplemente decir que desde el punto de vista de lo que nos interesa, que es la igualdad entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres, tenemos resultados mixtos en la agenda por la igualdad.
Por un lado, durante 2 décadas en América Latina y el Caribe hemos visto grandes progresos, pero también progresos que se han dado de manera desigual. Algunos ejemplos de cosas que han funcionado, un desarrollo normativo sólido, pero sin embargo tendemos a decir que la agenda, que el marco normativo está, y en realidad hay algunos vacíos y hay algunas áreas que todavía nos falta camino por recorrer. Tenemos logros importantes, 15 países en la región que tipificaron el femicidio en sus códigos penales, desde el punto de vista del liderazgo y participación política, el hecho de que se han dado leyes relacionadas con cuotas, que hoy por hoy estamos hablando de democracia paritaria que se convierte en una nueva frontera para nuestro trabajo, instrumentación de mecanismos, políticas y programas para el adelanto de las mujeres en general, digamos, en la región. Voy a hacer así cada vez que tengo que pasar porque esto no pasa. Entonces, digamos, tras un periodo de prosperidad y progreso social, tenemos que tener mucha claridad que hoy por hoy estamos en un momento en el que se comienza a experimentar desaceleración económica, y también desaceleración económica y recesión, y eso, digamos, también aparejado con malestar social que estamos viendo en países y en algunos casos incluso, digamos, importantes crisis políticas, y de eso tenemos que tomar nota. Tenemos que tomar nota porque a lo que estamos llamadas es a proteger las conquistas en materia de igualdad de género, contra la desaceleración, pero también, digamos, contra movimientos que están de alguna manera cuestionando también los avances que tenemos, y tenemos también que superar persistentes obstáculos al empoderamiento económico de las mujeres. Hay que proteger lo que tenemos y tenemos que asegurar igualmente que seguimos avanzando. Entonces, la Agenda 2030 es una agenda que nos ofrece oportunidades para hacer esto. Es una agenda que nos llama de una manera contundente a trabajar intersectorialmente, nos llama de una manera contundente a asegurar la multidimensionalidad, y es una agenda, digamos, que tiene estas 5 áreas: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas, y tenemos desde ya que asegurar que encaramos esta agenda con esta perspectiva multidimensional. Y eso en sí mismo es un desafío, porque a pesar de todo, y a pesar de que hay avances, lo cierto es que no necesariamente hemos aprendido a trabajar con transversalidad de género e intersectorialidad, ¿verdad? Porque además son 2 cosas que no son lo mismo, y a veces pudiera ser que trabajamos muy bien transversalizando en ciertos sectores, pero después nos hace falta, digamos, la parte de intersectorialidad. La Agenda 2030 representa no solamente una agenda nueva en el sentido, digamos, de que nos presenta temas desde esta perspectiva integral y nos dice también muy claramente que no hay desarrollo sin igualdad, como decía Nieves, pero además, digamos, es muy importante porque refuerza y nos da instrumentos y posibilidades de adelantar cosas que ya estaban ahí, cosas que estaban en la CEDAW, cosas que estaban en la plataforma de Beijing, y ahí, digamos, en ese gráfico, en ese diagrama que tienen al frente, en esa ilustración, lo que pueden ver es cómo están relacionados los ODS, los distintos ODS, con cosas que ya estaban contempladas, digamos, en estos marcos normativos internacionales por la igualdad. Y es importante tener en cuenta esto y saberlo, y de alguna manera asegurar que haya continuidad en lo que estamos haciendo ahora y lo que venimos haciendo de todas maneras. Ok,
La Agenda 2030 representa un doble avance. Por un lado, la inclusión del ODS 5, trabajar a favor del empoderamiento y la igualdad de las mujeres y hombres, echando mano del ODS 5, representa una gran oportunidad. Pero por el otro lado, pues se ha logrado asegurar que la agenda de la igualdad queda transversalizada a lo largo o a través de la Agenda 2030. Es un doble avance, igualmente representa un doble desafío. Ahí tienen ustedes el ODS 5 con sus diferentes metas. Creo que no está de mal presentarlo porque creo que hoy en la mañana decíamos, bueno, ya conocemos las metas, ya conocemos los indicadores. Más o menos, ¿no? Más o menos. Yo creo que hemos estado en un proceso muy intenso de negociaciones, en una época, digamos, de definición de la agenda que igualmente ha requerido muchísima energía y muchísima inversión. Pero ahora nos toca ver el detalle y nos toca verlo quizás con otros ojos, no con los ojos de asegurar, digamos, esa agenda comprensiva, integral que queríamos, sino ahora con los ojos de quienes quieren verdaderamente implementarla. Y entonces, pues, incluyo esa lámina porque no está de más recordar qué es lo que está previsto en el ODS 5, eliminar todas las formas de discriminación, eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, eliminar todas prácticas nocivas, reconocer y valorar cuidados y trabajo no remunerado, plena y efectiva participación política, económica y pública, garantizar acceso universal a la salud sexual y reproductiva, pero además están los medios de implementación. Y yo tengo la impresión que a veces hablamos poco sobre los medios de implementación y como que los separamos. Y me parece que una de las cosas que tendríamos que empezar a hacer de manera muy dirigida es poner atención a los medios de implementación, porque ojo que ahí hay grandes carencias. Por ejemplo, el tema tecnología. Cuando uno ve, digamos, lo que nos falta a las mujeres, lo que nos falta para lograr igualdad desde el punto de vista de participación política, bueno, pues como que los porcentajes andan en 30, ¿verdad? 35. Pero cuando uno ve el tema de tecnología, resulta que las mujeres andamos en 10%, 6, 5. ¿Cuántas mujeres han desarrollado apps? 6%. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que son CEOs de empresas tecnológicas? 9%. Entonces, esas áreas de los medios de implementación son particularmente importantes y está ahí también, digamos, el tema de propiedad, de acceso a recursos económicos, aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad ¿verdad? Que nos pone nuevamente en el tema normativo. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque quiero llegar a otras partes de esta presentación. No, fue para el otro lado. Ok, entonces vean lo que tenemos ahí. Resulta que cuando ¿verdad? Junto con el objetivo 5, tenemos indicadores en los diferentes objetivos que llegan a 110 indicadores. 110 indicadores que encontramos en la Agenda 2030 que se refieren justamente con temas de igualdad y empoderamiento de las mujeres. Ojo que esto no quiere decir que más allá de estos 110 indicadores no tengamos igualmente que pensar cada uno de los objetivos y cada una de las metas desde una perspectiva de género. Pero quiero poner algunos ejemplos acá de desafíos que tenemos por delante desde el punto de vista de cuáles son esos indicadores. Y entonces veamos, por ejemplo, el ODS 5, poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Y ahí tenemos unas metas con perspectiva de género, de aquí a 2030 reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza, crear marcos normativos sólidos en planos nacionales y tal.
Pero resulta que solamente en el ODS 1, tenemos un desafío que hay que resolver y que tenemos que tomar la decisión de cómo y cuándo vamos a resolver ese desafío, y es el hecho de que en realidad medimos la pobreza, no la medimos de manera individual. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para lograr la medición que necesitamos para, en efecto, lograr avanzar, digamos, en el camino en el que este ODS nos pide avanzar? El segundo ejemplo, digamos, muy rápidamente, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y todas a todas las edades. Bueno, el desafío, digamos, relacionado con este objetivo tiene que ver con una cosa un poco diferente, que es asegurar la interconexión, porque aquí, digamos, hay temas de educación, hay temas de derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo vamos a hacer para poder, digamos, ir midiendo de manera paralela e ir asegurando que tenemos comprensión sobre lo que este ODS implica? Y, bueno, otros ejemplos que son parte, digamos, de esos 110 indicadores que presentaba ahí. Ahora, pasando a otro tema, que es, bueno, o no tanto pasando a otro tema, siempre dentro de los desafíos, bueno, aprobamos la Agenda 2030, teníamos un informe del secretario general donde se hacía un llamado a el conjunto mínimo de indicadores de género, 52 indicadores. Y hubo esfuerzos que se dieron en diferentes países, regiones. En el caso de ONU Mujeres apoyamos el proceso de medición de esos indicadores en el Caribe. Bueno, resulta que ahora no necesariamente esos 52 indicadores son los mismos indicadores que vamos a tener que medir. Entonces, digamos, de eso tenemos que tomar nota. Los indicadores ¿verdad? No son los mismos y vamos a tener que, ¿verdad?, hacer un trabajo de pensar qué es lo que tenemos, qué es lo que se necesita y cómo vamos entonces a cambiar un poco de marcha y vamos a adelantar, digamos, en esta nueva ruta. En el anexo estadístico del secretario general que se presentó ahora en el 2016, digamos, ya se ven algunas cosas que me parece que vale la pena como mencionar. Muestra que para la región de América Latina y el Caribe se tienen disponibles datos para 76 indicadores, pero solamente 4 están desagregados por sexo. Y aquí, digamos, tienen los 4 que estarían desagregados. Y cuando vemos como los disponibles totales, en ese informe del secretario general, lo que vemos es que en realidad, ¿verdad?, como que estamos, ¿verdad?, empezando en muchos de los casos. En el objetivo 1, 2 de 12, en el 2, 6 de 14, en el 3, 16 de 26. Y perdón que sea súper simple, pero me parece que esto como que nos explica qué es lo que hay que hacer para que empecemos a pensar, bueno, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Medios de implementación, 8 de 25, producción, consumo y consumo responsable, 3 de 13. También nos habla un poco, digamos, de a dónde están los vacíos de lo que nosotras y nosotros mismos hemos hecho, digamos, a través de comunidades como esta que se encuentra anualmente en ONU Mujeres. Hay áreas donde hemos logrado cosas, hay otras donde nos queda bastante por hacer, y este es, digamos, un mapa súper simple y súper rápido, digamos, de por dónde andan las cosas. Ajá, exacto. Bueno, tenemos un sistema global de monitoreo y rendición de cuentas y tenemos que ponerle atención a ese sistema. Por un lado, el foro político de alto nivel, ¿verdad?, a nivel global, donde los países están invitados a hacer informes anuales de progreso, donde igualmente, digamos, habrá un informe preparado por la Secretaría General. Ahí las agencias, incluida ONU Mujeres, tiene un acuerdo de colaboración, digamos, en la preparación de ese informe. Nos hemos comprometido como ONU Mujeres a un informe global de monitoreo bianual y apoyar igualmente al Comité de la CEDAW a integrar los indicadores de género en la Agenda 2030. Y ahora, y me imagino que Nieves nos va a hablar un poco más de eso, bueno, tenemos también el espacio regional, que es el espacio acordado por los países de América Latina y el Caribe, donde igualmente vamos a hacer un proceso de diálogo, de discusión, de elaboración de informes que igualmente irán al foro político de alto nivel. Entonces, digamos, son como varias cosas que, ¿verdad?, que confluyen. Por un lado,
¿verdad? Esta necesidad y este desafío de ir de los objetivos a los metas y los indicadores, identificar fuentes de datos, asegurar desagregaciones y por el otro lado dar coherencia también a procesos que son globales, regionales y nacionales. Y tenemos que empezar a pensar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para que todo eso se dé con fluidez y se dé, digamos, de una manera coordinada, efectiva y para lograr el objetivo? Regionalmente, bueno, tenemos espacios donde igualmente hay esfuerzos de medición, de recolección de indicadores, de análisis, Conferencia Regional de la Mujer, ya Nieves lo dijo, la tendremos este año, es una gran oportunidad, la Convención de Belén do Pará, la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, esos son procesos a los que igualmente les tenemos que poner atención. Y bueno, claramente llevar toda esta información a la efectiva toma de decisiones y ahí un espacio como este nuevamente es particularmente importante. El espacio donde se juntan las oficinas de estadística con los mecanismos nacionales de la mujer, donde se junta la academia con el movimiento de mujeres para que haya una relación entre productores de información y usuarios de información que nos permita, uno, la toma de decisiones y dos, digamos, asegurar el accountability y las discusiones que tienen que tener lugar para efectos de poder corregir el rumbo si es que ese rumbo se requiere corregir. La tarea por delante, bueno, una tarea inmensa, armonizar bases conceptuales y metodológicas, aprovechar los avances que hemos tenido especialmente en esta región desde el punto de vista, digamos, de innovación metodológica. Tenemos aquellos indicadores donde ya sabemos cómo medir, tenemos indicadores donde sabemos cómo medir, pero no necesariamente lo estamos haciendo y se van a necesitar recursos e inversiones como para la aplicación de encuestas de uso del tiempo y tenemos aquellos otros de nivel 3 donde en realidad está todo por hacer y tenemos que pensar también en qué espacio y de qué manera lo vamos a hacer de una manera que sea consistente. Y además, bueno, vamos a tener que recurrir a fuentes de datos no convencionales, ¿verdad? Cosas que no estamos haciendo ahora y que vamos a tener que buscar cómo hacer. Trascender enfoques sectoriales, ir más allá de la desagregación por sexo, porque ¿verdad? Tenemos verdaderamente que identificar cómo las políticas afectan de manera diferente a hombres y mujeres, revisar con nuevos ojos los planes y las políticas y voy a adelantarme acá para decir que, digamos que hay algunas cosas que son imprescindibles y voy a cerrar muy rápido. En primer lugar, las alianzas y los procesos regionales. El grupo de estadísticas de género es, me parece a mí, una experiencia que se ha dado a lo largo de muchos años. Hemos aprendido a trabajar juntos, podemos mejorar la manera de trabajar juntos y creo que estamos obligados a hacerlo en este nuevo contexto. El ámbito regional demanda trabajo colaborativo por parte de las distintas agencias y bueno, para mí verdaderamente este año estoy muy agradecida con mis colegas de otras agencias del Sistema de Naciones Unidas que han atendido la convocatoria para que hablemos de las desagregaciones, para que pensemos como UNICEF, el Fondo de Población, FAO, ONU Mujeres, el PNUD, vamos a poder trabajar con CEPAL, también vamos a poder trabajar para efectos de hacer que esa agenda se cumpla. Se está organizando el espacio del Foro de Países de América Latina y el Caribe y esa es una oportunidad que no podemos perder también porque es un espacio de interlocución y diálogo muy importante para las agencias y con otras entidades, sectores, etcétera. Desde ONU Mujeres, ya el año pasado les habíamos comentado que estamos echando a andar una estrategia a nivel nacional, regional, pero de apoyo también en el espacio nacional para que tengamos ambientes favorables a la producción de estadísticas de género. Entonces, por un lado, pensar, digamos, cuáles son las políticas que favorecen la producción. En segundo lugar, apoyar esos procesos de producción regular de estadísticas de género. Y en tercer lugar, digamos, buscar la manera de llevar también al espacio nacional y subregional la posibilidad de esta confluencia entre usuarios y productores.
Igualmente, digamos, desde el punto de vista de cosas que estamos haciendo, tenemos en este momento un esfuerzo en marcha con la presidencia de la CEA, también parte de los compromisos de ONU Mujeres dentro del grupo de trabajo, para hacer un diagnóstico que nos diga a dónde están las fuentes, cuáles son esas fuentes, cuáles son las necesidades en materia de capacidades, e igualmente identificar mejores prácticas en materia de generación de estadísticas para lograr esa cooperación sur-sur. Muchísima abogacía, este es su tiempo, yo creo todavía este año y el próximo año será un año en que los países deberán de reportar en relación con el ODS 5 también, ¿no? Y tal vez después hablamos un poquito, yo no sé si Nieves va a hablar de eso, digamos, de cómo se han distribuido los temas en el primer cuatrienio de la Agenda 2030, pero digamos ya está establecido que el próximo año el ODS 5 entrará, digamos, dentro de los reportes, digamos, que se hagan. Entonces, abogacía sobre los arreglos institucionales, sobre producción e inversiones, estamos aprovechando espacios para poder generar, digamos, confluencia de actores, el caso de la Conferencia de la Mujer, donde va a haber un side event sobre estadísticas, en el CSW en el mes de marzo hicimos también un side event sobre estadísticas, y en la Asamblea General haremos lo mismo, y ahí tendremos también la participación de México. Documentación de procesos y buenas prácticas, todo lo bueno que estén haciendo, ojalá que tengamos la posibilidad de documentarlo y enseñarlo, y generar, digamos, ese intercambio de información. Acompañamiento de apoyo a países que someten informes voluntarios. Tuvimos discusiones con México, con Colombia, con Venezuela, con Bolivia, cuando iban ahora en julio con sus informes voluntarios, pero ¿verdad? Esas son conversaciones que tendremos que continuar, porque verdaderamente queremos generar también a través de estos informes procesos, ¿verdad?, virtuosos que hagan que otros países también utilicen estos avances. Innovación y herramientas prácticas es el caso, digamos, de el Atlas de Género, sobre el cual vamos a hablar luego. Ojalá que muchos países se apunten a la elaboración de Atlas de Género. Tenemos el piloto de México que ya tenemos resultados que vamos a ver. Y bueno, pues todo eso con el horizonte de que la igualdad entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres no es una misión imposible, que es una misión de nuestra era y que queremos este planeta 50-50. Muchas gracias. Muchas gracias, Lara. A mí de verdad me apena mucho estar cortando los tiempos cuando vemos estas presentaciones tan claras, tan precisas. Bueno, continuemos. Pues muchas gracias, Lara, por esta magnífica presentación. Has puesto con claridad la Agenda 2030 desde las dimensiones de sus enormes retos, particularmente el reto de reducir la pobreza, salud universal y abarcativa para todas las personas, pero sobre todo ha hecho énfasis de cómo tenemos que trabajar de manera coordinada, o los organismos internacionales, los mecanismos para el adelanto de las mujeres, los organismos de estadística, porque, bueno, aquí ya lo presentó, nos falta información, tenemos que seguir desagregando más los datos y desafortunadamente luego diseñamos políticas públicas sin datos precisos, sin datos pertinentes, sin datos oportunos, y yo creo que estar trabajando de cómo vamos a cumplir la Agenda 2030, cómo vamos a trabajar en los ODS es un reto importantísimo, pero si no trabajamos de manera coordinada, si no trabajamos, yo les digo que con toda capacidad, experiencia, y si no seguimos desagregando los datos como deben de ser, no vamos a avanzar para el cumplimiento de estas grandes metas. Pues yo te agradezco, Lara, y ahora, si me lo permiten, leeré la semblanza de la doctora María Nieves Rico, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Es antropóloga social por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Tiene un magíster en Sociología de Desarrollo por el Instituto de Estudios Panibéricos, España, otro en Desarrollo y Administración Local en Madrid y un diplomado en Relaciones Internacionales, también en Madrid. Es doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.
Se desempeñó como oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL y actualmente es la directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Así que, estimada María Nieves, tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias. ¿Esto hay que tocarlo o no? Ahí está. ¿Me puedes pasar o no funciona? Pues, a veces sí, Así. Bueno, perfecto. Hola, otra vez. Haremos todo el intento. ¿Qué quiero compartirles? Quiero compartirles cómo estamos trabajando desde la División de Asuntos de Género y desde la CEPAL, desde la perspectiva de mirar la Agenda 2030 y los ODS desde una mirada de América Latina y el Caribe, desde una mirada regional para darle nuestra propia impronta. Y sobre todo pensando en que tenemos tremendas y enormes sinergias entre los esfuerzos regionales y los esfuerzos globales. Y es en ese lugar donde, como decimos los antropólogos, hacemos una presentación situada de que quisiera conversarles. Como muy bien ya dijo recién Lara, solamente un título. Nosotros miramos a la Agenda 2030 como un impulso para un cambio civilizatorio. Como lo dice la secretaria ejecutiva de la CEPAL, estamos frente al agotamiento de un estilo de desarrollo y es aquí donde la Agenda 2030 nos hace un llamado ya a unir esfuerzos, a unir compromisos y a hacer las cosas de otra manera. Eso me parece a mí que es un mensaje muy importante. ¿Qué significa hacer las cosas de otra manera? Seguir haciendo aquello que nos está dando resultados, pero en realidad enfrentarnos y mirar frente a lo que tenemos que dar un salto cualitativo. Esta Agenda 2030 tiene como centralidad la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Y creo que esto es algo no solamente que nos satisface que esté ahí presente, sino que nos satisface mucho que hayan sido los países de América Latina y el Caribe que hayan participado en las negociaciones y que hayan puesto fuertemente el tema en el momento en que había que ponerlo. Y eso creo que ahora que estamos en otra etapa, es la etapa de mostrar que no solamente desde América Latina y el Caribe queríamos que la igualdad de género y la autonomía de las mujeres esté en la letra, sino que queremos que ahora esté en los hechos, y por eso es que estamos aquí. La Agenda 2030 define un campo normativo que se debe traducir en políticas. Y esto es otro mensaje que desde la región, desde los distintos órganos que tenemos en la región, nos parece sumamente importante. El tema de mirar no los objetivos por los objetivos, sino que mirarlos en términos o en traducción de política pública y en resultados de esa política pública. Solamente podremos alcanzar la igualdad sustantiva que la CEDAW nos llama a ello cuando podamos cerrar la brecha que hay entre nuestra igualdad de jure y la igualdad de facto. O sea, entre los marcos normativos que actualmente hay vigentes en la región, donde hemos hecho avances importantísimos, y la igualdad del día a día, la cotidiana, la del hecho, la que está en nuestras realidades, que por supuesto deja muchísimo que desear. Y son las políticas públicas y las políticas de igualdad las que desde la CEPAL entendemos como el mecanismo que nos va a permitir hacer el cierre de esa brecha, de esa desigualdad. La Agenda 2030 incluye metas y medios de implementación para alcanzarlo, y aquí vuelvo al qué y al cómo, que es algo que nos parece central y que desde la región vamos a plantear o estamos planteando, centrándonos en este momento justamente en lo que Lara nos llamaba la atención, que eran los medios de implementación. Y por el otro lado, nos parece muy importante que los mecanismos globales estén acompañados por el dinamismo y la fluidez de los mecanismos regionales y cómo aprovechamos la arquitectura institucional regional de acuerdos, de seguimiento, de los acuerdos a nivel internacional para tener una presencia importante en los debates globales y sobre todo para que el próximo informe del secretario general muestre que es otra la realidad de la región. ¿Qué es la Agenda Regional de Género? ¿Y por qué
la ponemos a dialogar con la Agenda 2030, que es la agenda global. Quisiera que vayan a la frase de abajo, porque la agenda regional de género es algo muy sencillo, pero es algo sumamente complejo. Sencillo en su definición. Son los compromisos de los gobiernos de América Latina y el Caribe con los derechos y la autonomía de las mujeres y la igualdad de género, que han sido aprobados en las 12 reuniones de la Conferencia Regional sobre la Mujer, desde la primera, que fue en La Habana, están las compañeras de Cuba, en el año 1977, hasta la última, en Santo Domingo en el año 2013, pero que es una agenda viva, no es una agenda que ya finalizó, es una agenda que se va a enriquecer con lo que hagamos ahora próximamente en Montevideo. Y esta agenda regional de género la estamos entendiendo como es algo que es producto del trabajo de la región, lo estamos entendiendo como una especie de hoja de ruta que nos va a permitir alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, la igualdad de género, la autonomía y los derechos de las mujeres. Esta agenda regional de género no es que viene de la nada. Viene del trabajo y del compromiso y de la negociación y ha tenido muchos altibajos porque no es una agenda que esté aislada de lo que ha pasado en América Latina y el Caribe en estos últimos 40 años. Hemos pasado por dictaduras militares, hemos pasado por épocas de fuerte neoliberalismo en las economías y en la concepción del desarrollo que ha ido afectando también cómo se entendía el rol de mujeres y de varones en la sociedad, cómo eran las políticas públicas que teníamos que impulsar y por lo tanto es una agenda que se entronca, y eso me parece muy importante, no está aislada, sino que se entronca con lo que hemos ido entendiendo, comprendiendo y apostando por desarrollo en los países de la región. ¿Y quiénes han sido los principales actores en la construcción de esta agenda? Los gobiernos de cada uno de los países de la región, el movimiento feminista y el movimiento de mujeres. Creo que hay una experiencia que tenemos a nivel de América Latina que es inédita en el resto del mundo, donde hay una agenda de la sociedad civil que se intersecta con la agenda gubernamental, la alimenta, produce incidencia y esto lleva en sí a algo que nos parece, ya digo, que es algo inédito. Y por supuesto el trabajo de los organismos internacionales, sobre todo de Naciones Unidas, que hemos participado en esto. En esta agenda regional de género encontramos entonces 3 categorías de acuerdos y de lenguaje, y esto quisiera compartírselos porque es lo que todos y cada uno de nosotros hemos ido construyendo en ella. Tenemos acuerdos vinculados con el enfoque, cómo miramos a la política pública, cómo miramos al desarrollo, cómo miramos a la sociedad. Y podríamos decir que entre estos enfoques distinguimos un enfoque de igualdad, y esto es importante, ustedes saben que conceptualmente pasamos de igualdad a equidad, ahora hemos vuelto a igualdad, pasamos por resultados, de oportunidades y llegamos a resultados. Y esto ha tenido incidencia no solo en la política pública, ha tenido incidencia en la estadística, en la pregunta que le hemos hecho a los datos. Cuando el énfasis estaba en la igualdad de oportunidades, teníamos la pregunta por el acceso. ¿Cuántas mujeres acceden a la educación? Y resulta que cuando nos respondemos la pregunta por el acceso, en el caso concreto la educación, tenemos respuestas muy positivas, pero cuando hacemos preguntas de proceso, que tienen que ver ya no por el acceso, sino no solamente cómo es esa educación, sino cómo es la inserción laboral de las mujeres que hoy tienen mayores niveles de educación que los varones, que es de resultado, nos encontramos que la desigualdad es tremenda. Y por lo tanto, la pregunta a nuevos indicadores, a nuevos datos y a nuevas estadísticas acompañan el enfoque que hemos ido teniendo en esta agenda. Lo mismo nos pasa con un enfoque de derechos, que quiere decir que estamos alineados en la región con los instrumentos internacionales de derechos humanos, fundamentalmente la CEDAW y la Convención Belém do Pará. La apuesta por una democracia paritaria, representativa, participativa y por la laicidad, que también va a tener consecuencias sobre las preguntas que nos hacemos frente a las encuestas de hogares,
frente a los censos, a los registros administrativos. Y indudablemente el enfoque de desarrollo sostenible y desarrollo inclusivo, que yo diría que es el enfoque que en las últimas conferencias ha estado presente. A la derecha, sí, tenemos, no quisiera yo decir acá de todo lo que hemos hablado de derechos sexuales y reproductivos, de educación, de empleo, de trabajo, de pobreza, de tecnologías, de aborto, de jóvenes, de niñas, de nuestra diversidad, y la interseccionalidad es otro de los enfoques que está muy presente en la región, que ha sido un enfoque necesario en la medida de que da cuenta de que somos mujeres de distintas edades, con distinta pertenencia étnica, que vivimos en distintos lugares y que esas desigualdades se entrecruzan y reclaman necesidades distintas. Y estos énfasis que estoy haciendo es porque esto no está necesariamente dicho de esta manera en la Agenda 2030 y es el aporte que nosotros le queremos hacer a nivel global. Desde esta mirada, y en el medio tenemos los ejes de implementación de la próxima estrategia de Montevideo, que quieren dialogar con los medios de implementación de la Agenda 2030. Es más, están muy, yo diría que vinculados y relacionados. ¿Cómo miramos en verdad a esta Agenda 2030 desde la región para que nadie quede atrás? Y nos vamos a tomar muy en serio esta frase de que nadie quede atrás. Y empezamos a decir, bien, ¿qué tenemos qué nos dice la Agenda 2030? Estos son algunos ejemplos. ¿Y qué nos dice la agenda regional? Y por lo tanto, ¿hasta dónde nosotras podemos avanzar, presionar, negociar para que lo que ya hemos trabajado en América Latina y el Caribe no se nos pierda en estos acuerdos globales? Por ejemplo, la Agenda 2030, y estamos nosotras muy alineadas con ello, dice asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. Y ahí están las metas a las que corresponde. ¿Qué ha dicho ya la región? ¿Qué han dicho ya los gobiernos con la sociedad civil y los organismos internacionales de América Latina y el Caribe? Nosotros no hablamos de acceso universal a servicios, hablamos de protección y garantía de derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, de todos los grupos, volviendo al tema de la interseccionalidad, mediante la implementación de ¿qué? No solamente de servicios, sino de leyes, de políticas, de normas y reglamentos, y nosotras hacemos un llamado desde la región ¿a qué? A los presupuestos. Y eso ya lo hicimos en Beijing, en el 95, cuando se levantó la pancarta de presupuestos. Y entonces la Agenda 2030 no lo contempla, nosotros lo contemplamos. ¿Qué significa? Vamos juntas con lo que hemos avanzado en la región y con lo que el debate global nos permite. Y ni hablar de una perspectiva de género y de derechos a la salud sexual y reproductiva. Lo mismo, este mismo ejercicio lo podemos ver con otras cosas. El tema del cuidado. Se reconoce en la Agenda 2030 el valor de los cuidados y el trabajo doméstico, y hay una meta, y es una meta que ustedes me van a decir, esta nos apela a nosotros, a las encuestas del uso del tiempo, apela a lo que estamos haciendo en los países, pero resulta que es una meta que para nosotros todavía es corta, es restringida, es limitada. ¿Por qué? Porque en la región hemos dicho, el cuidado no solo es un trabajo, el cuidado no solamente son servicios, el cuidado es un derecho, y eso está escrito. Y eso lo hemos aprobado, y eso lo hemos discutido y lo hemos negociado. Por lo tanto, cuando vayamos a cumplir la meta 5.4, no nos podemos olvidar en ningún momento de que estamos hablando no solamente de indicadores, de estadísticas, de políticas, sino de un derecho y cómo en la región lo hemos. Lo mismo nos pasa con el tema de democracia y paridad y participación. No solamente las mujeres hoy en día quieren participar en los procesos de adopción de decisiones, tanto en el ámbito público como privado, sino que quieren paridad. Lo hemos dicho en la región, lo hemos dicho y lo tenemos escrito. Y es un compromiso de los gobiernos, por eso no es menor. Y eso pasa con temas como las tecnologías de la comunicación o en el caso
de otro tipo de medidas. Y esta es la lectura, la diversidad para América Latina y la diversidad de las mujeres y la diversidad de realidades es algo que nosotras hemos peleado mucho por poner en la agenda política y en la agenda pública de nuestros países y de nuestra región, y no podemos permitir que otra vez se nos mire de manera homogénea, de manera como si fuera neutral la mirada a la población, la mirada a los sujetos. Otra preocupación que tenemos desde la mirada regional y desde la agenda regional, no siempre los objetivos que se negociaron y luego sus metas y luego sus indicadores son autocomprensivos en sí mismos, y nosotras identificamos algunas brechas. Les voy a dar un solo ejemplo. El ODS 5 dice lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Mucho, muchísimo. Bien, ¿con qué meta esto se logra? Y aparece la meta 5B, mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular los TIC. ¿Estamos de acuerdo? Súper de acuerdo. La pregunta es, ¿esa meta, ya, cuánto nos permite alcanzar nuestro objetivo? Y ahí aparece lo que desde la CEPAL llamamos una especie de brecha aspiracional. O sea, en la aspiración que significaba el objetivo, luego cómo se han reflejado necesariamente en las metas, no son suficientes, no quiero decir más que eso. Y por lo tanto hay otras metas que nosotras ya nos hemos puesto a nivel regional que queremos cumplir. Pero también vemos una brecha tremenda en la medición. Y aquí quiero compartirles esta preocupación entre la meta y sus indicadores. Si la meta es mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular los TIC, como lo dijo muy bien antes Lara, si mi indicador es la cantidad de mujeres que tienen un telefonito celular, me voy a dormir la siesta, porque no tengo nada más que hacer. Si nosotras que hicimos en República Dominicana hace 3 años una conferencia regional sobre TIC e igualdad de género, voy a entender que el indicador para América Latina va a ser cuántas tenemos este cuchuflito en la mano, y no que los apps, que no sé qué. Por favor. ¿Que vamos a medir eso? Obvio que lo vamos a medir. Los institutos de estadística que están aquí, por favor, mídanlo. Pero si con eso creemos que vamos a alcanzar nuestra meta y nuestro objetivo, no. En la región ya lo sabemos y tenemos otros indicadores y te ponemos a disposición ese set. Ya termino. Quería decirles que este es una propuesta de transversalizar los ODS desde la mirada regional. Aquí se los voy a hacer muy breve, porque después esto se va a compartir y todas lo van a poder mirar. En violeta oscuro son las metas que dicen la palabra mujer, niña, género, que hablan de universal o hablan de toda la población, en todos y cada uno de los objetivos. O sea, si nos sacan de ahí, imposible, ¿no? O sea, hay que digan mujer, ahí estamos nosotras. Bien. ¿Qué son las violetitas claras, las lilas claras? Aquellas que no nos nombran especialmente, pero nos podemos meter, no, estamos adentro, porque hablan de poblaciones en situación de pobreza, de vulnerabilidad, de pymes. ¿Quiénes somos las personas pymes en América Latina y el Caribe? ¿Quiénes están en el mercado informal? Las mujeres. Por lo tanto, aunque no nos nombren, aunque no nos digan, bien, esas hay que medirlas también. ¿Qué son las verdes? Nosotras no pensamos que nos vamos a salvar solas, sino que son nuestros países, son nuestros modelos de desarrollo, son nuestros sistemas los que tienen que cambiar. Y para que haya igualdad de género necesitamos condiciones estructurales para ese cambio, para esa igualdad. Y esas son las verdes. Son todas aquellas metas que apuntan a generar las condiciones estructurales para la igualdad. No importa que no nos nombren, no importa que no digan la palabra mujer, no importa que no digan... ¿Por qué? Porque cada vez que haya una meta o un objetivo que apunte a mejorar nuestras sociedades y nuestro modelo de desarrollo, ahí estamos nosotros. Y hay otras que son blancas, y las blancas son las más complejas.
¿Por qué? Porque son aquellas metas en donde no solamente nos nombran, donde no solamente no hay condiciones, sino que estamos en un lugar de intermediación por otras poblaciones, por otras metas, por otras políticas. Este análisis que a mí me encantó, nosotros lo hicimos, nos entretuvimos muchísimo, esto es algo que vamos a presentar también a la próxima conferencia, es para decirles transversalizar de verdad, en primer lugar pasa, así como la igualdad pasa por la autonomía, pasa por empoderarnos de la Agenda 2030. Termino, juro. Hicimos ¿por qué? Porque esto apela directamente a los institutos de estadística. Como después no viene mi colega, yo me tomo 2 minutos más. Desde la CEPAL les preguntamos a los institutos de estadística de América Latina y el Caribe qué información tenían, sobre qué temas, a qué les faltaba, qué podían hacer y qué no podían hacer. Y aquí los resultados que nos compartieron nuestros colegas de la División de Estadística son realmente, yo no diría increíbles, pero son bien interesantes. En primer lugar, los países de la región, o sea, las oficinas de estadística que están ustedes aquí hoy, dicen que, de acuerdo al porcentaje de indicadores que se producen o que se podrían producir muy fácilmente porque la información existe, en segundo lugar están los indicadores de género. En primer lugar están los indicadores de salud. Ustedes discúlpenme, el próximo que a mí me diga que en América Latina y el Caribe nos falta tanto, no hemos hecho nada, yo no sé cómo lo hicieron. Bueno, esto sí sabemos, porque está desagregado por país, por oficina, pero esa es en la próxima reunión, les cuento. Pero por el momento, este es el agregado. Los institutos de estadística de América Latina y el Caribe dicen a las Naciones Unidas que ellos tienen ¿ya? Información, o sea, tienen los indicadores de género y si no tienen toda la información para producirla en el segundo lugar con relación al otro. No me digan que no es muy interesante. Bien. Salud. Salud. El primero es salud. El tercero es pobreza, el cuarto es trabajo decente y crecimiento económico, el quinto energía sostenible, el sexto educación de calidad, el séptimo agua limpia, y me parece a mí, yo ya pesqué a mi colega, el director de la División de Estadística, a Pascual Gerstelfe, porque nos tenemos que sentar a analizar esto, porque yo se los tengo que compartir. Sigo porque esto pasa a ser otra vez interesantísimo. Indicadores que se producen y que se podrían producir. Y yo les dije, no te creo. No te creo que los institutos de estadística dicen eso. Sí, créeme. Y ahí está un poquito desagregado. Los indicadores de los ODS y lo que pueden hacerse en la región. Pero también se les preguntó dónde estaban para las oficinas de estadística de la región las mayores necesidades de capacitación en ámbitos como la recolección, el procesamiento, el análisis, la difusión, la evaluación y la gestión de archivos. ¿Y qué se creen qué piensan que pasó? En segundo lugar está género. O sea, por una parte hay el reconocimiento de que tenemos esto y por el otro lado hay un reconocimiento de demanda, de capacitación. Y lo interesante es que en violencia específicamente es uno de los que aparece con mayor. Y esto solamente lo dejo porque espero que en estos 3 días podamos, y ustedes que son institutos de estadísticas, Conman, debatir en torno a esto, porque creo que ya nos da una hoja de ruta mirándola estratégicamente lo que va a pasar al futuro. Les dije que de verdad terminaba. Muchísimas gracias por la paciencia. Nieves, pues muchas gracias. Has puesto en perspectiva la Agenda 2030 y se trata quizá del más amplio esfuerzo consciente por un cambio paradigmático revolucionario donde la inclusión y la igualdad son ejes medulares. Hablar de un cambio civilizatorio significa darle una oportunidad a la humanidad
con la certeza de que no podemos seguir así y que la inclusión, los derechos humanos y la igualdad son condiciones necesarias para cumplir con los ODS. Y aquí quiero retomar algo que luego se nos olvida. Apostemos para proteger los derechos humanos de las mujeres. Trabajemos por la laicidad, que desafortunadamente esto está afectando al país y a toda la región. Muchas gracias. Y ahora, si me lo permiten, voy a leer la semblanza, que no está con nosotros, pero nos hizo favor de... Pues ahora leeré la semblanza de quien no está con nosotros, pero amablemente nos mandó un video, que espero que ya esté por aquí. Leeré la semblanza de la doctora Keiko Saki Tomita, jefa de la sección de Estadísticas Demográficas y Sociales de la División de Estadísticas de Naciones Unidas. Dirige el trabajo de las estadísticas demográficas y sociales, incluyendo población, censos y estadísticas vitales, dentro de la división y en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Su carrera en las Naciones Unidas comenzó en 1988 y ha trabajado en temas de fertilidad y familia, mortalidad y migración. Tiene una maestría en demografía de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, y un postdoctorado en sociología por la Universidad de Fordham, Estados Unidos. Así que, si me lo permiten, proyectaremos el video que nos mandó la doctora. Adelante, por favor. Sí. ¿No es esto? Así que padre. ¿Sí correrá el video de la doctora? Así como alguien lo está poniendo por allá atrás. Ah, ok, perfecto, gracias. ¿Quién está esperando el video? Yo claro. Es que fíjate que ahorita estamos como muy interesados porque a las 11... ¿Qué es lo? Bueno, si quieren, en lo que se presenta el video, que ya no tarda, yo les pido que vayan reflexionando en las preguntas que quisieran hacerle aquí a nuestras panelistas, por favor. Gracias. Están anunciando cambios y dice que ya renunció el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. El superpoderoso, poderoso. Ahora presentó su renuncia. Ahorita a las 11 hay una rueda de prensa con el presidente. Entonces, oye, que el secretario Suárez de Gobernación también ya se va. Que pues no sé, ahorita estamos esperando a ver las noticias. ¿Renuncias relacionadas con Trump? ¿Dónde? Con Trump, ¿verdad? Pues pudiera ser. Bueno, forman parte de... Pues es que todo el mundo le atribuye la brillante idea de... Yo un video, pero me están diciendo que es Skype en vivo, entonces están conectando con la doctora. Okay, thank you. I think by now everybody knows quite well about what SDGs or 2030 Agenda for Sustainable Development. But just to recap what this is about. As you know that SDGs or 2030 Agenda is a new global development framework adopted last year in September 2015 here in New York at the UN Summit for Sustainable Development. So this is the framework which is expected to be relevant for the next 15 years, which would span year 2015 to 2030. And this kind of document at the UN cannot be generated overnight. As you can imagine that there's a long
lengthy, tiring negotiation process to produce this document. And this negotiation spanned almost for more than 2 years, I would say. And the negotiation involved all different stakeholders, including member states and civil society groups and other stakeholders. And it's also important to be reminded that these SDGs are built on the outcome document of the +20 conference, which is called Environment Summit. And therefore, the environment dimension is well reflected in SDGs. And also, this new agenda is built on the experience of the MDGs, which span the year 2000 to 2015. So, in a nutshell, this SDGs is a plan of action which really highlights the poverty eradication as an overreaching goal. Next slide, please. Slide 4. Just a few words about the 2030 agenda. What's really new, especially compared to the MDGs that I'm sure that everybody is familiar with. What makes this 2030 agenda is truly a universal agenda targeting both developing and developed world. In other words, at the time of MDG was more targeted, oriented towards the action plan for developing countries. But now international community realized the need to have very truly universal agenda which covers both developing and developed world. And the agenda has its core the integration of economic, social, and environmental dimensions. These 3 dimensions are well balanced. Again, compared to MDG, which was often criticized that MDG had more focus on social dimensions. So reflecting on this criticism, the 2030 agenda is planned and portrayed in very well balanced manner, integrating 3 different dimensions of economic, social, environment. And also important to know that this 2030 agenda is a principle of the so-called leave no one behind. It really stressed the importance for the government and countries to look into the situation of the people who are underserved or discriminated or marginalized to make a truly inclusive society. And it's really stressed the government should have a priority to reduce the inequality of all forms. And I like to underline this point because this has implication of the data, as been mentioned by previous speakers. Now SDG really demands the data disaggregated by different population subgroups in order to do that, to shed the light more on the situation of people who are under this inequality. Again, that SDG has been mentioned already, that it has 17 goals as compared to MDG, which has only 8 goals. And the SDG has accompanying 169 targets. Next slide, please. Slide 5. So you can see there are lovely icons of the SDGs. So there are 17 goals in SDGs. And I'll be happy to inform you that gender issues are really at the forefront of the 2030 agenda. This is highlighted here or circled. Goal 4 itself devotes to the issue of achievement of gender equality and empower all women and girls.
aside from that, overall, 12 out of 17 SDG goals have reference to gender equality in one way to the other. So, in brief, I would say SDG has really good reflection of gender issues and concerns in it. Next slide, please. Slide 6. So, okay, the SDG goals and targets were adopted last year. Meantime, international studies community had been tasked to come up with so-called the SDG indicator framework. We've been tasked to produce a set of indicators which allow us numerically to assess the progress that SDG implementation has been making progress. So this task was assigned to the group so-called IAEG SDGs, consists of the 28 member states. By the way, Mexico is one of the members. And this group worked very intensively for the last 1 year, to produce the indicator set for the monitoring of SDGs. Their last study commission, held in March 2016, this year, approved the global indicator framework proposed by this group, IASDG. This indicator set contains 230 indicators to capture the progress of the 17 goals and 116 targets. And the Commission approved this indicator framework as a practical starting point. I repeat it. They accepted, approved this framework as a practical starting point. Why the starting point? Because there's still a concern, a consensus that this 230 indicator may need still further refinement. Or some member states say that, okay, this is a good set, but some indicator may not have a proper reflection of the target set. There may be additional indicator needed. So there's a wide recognition that further refinements and improvements of some indicators are needed for the coming years. And right now, IAG SDG is still working on for the to discuss about the possibility of adding more indicators to already approved 230 indicators. Next slide, please. Slide 7. So here's another illustration of how gender dimensions are well integrated in SDGs. Out of 230 indicators, about 32% or 74 indicators are gender relevant, which address the issue of gender equality and empowerment of women and girls in a proper manner. And as we mentioned, that SDG has a very strong emphasis on data disaggregation. So indeed, about 21% of the indicators, or 48 indicators, actually explicitly demand data disaggregation by sex to capture the intersecting gender dimensions and the gender inequalities. Next slide, please. So given very huge daunting task that
Now I'd like to summarize what kind of challenges and possibly the opportunities are in front of us in monitoring SDG indicators through a gender lens. Next slide, please. So you already heard that the international community demand the production of as many as 230 indicators. So actually, indeed, this SDG really present enormous challenges for the national statistical systems. The first is the volume. Countries are really ready to produce 230 indicators for the monitoring purpose. And another challenge is the data disaggregation. So again, SDG demands data disaggregation according to population characteristics, not only by sex, but also by other population characteristics like disabilities or migration status, and so on. So you can imagine that it's quite challenging to meet this kind of data demand. At the same time, in this era of modern technology, that international community is also under the pressure to produce the data which is in high quality, and the data has to be produced in a very timely manner, and data also has to be very relevant to policy. So these are dimensions that one more that we have to pay attention to. And also, SDG really capture multi-dimensional dimensions of the society. It really touched the wide range of the issues related to social, economic, and environmental issues. So the data needed for the monitoring probably cannot be produced by a single national statistics office. Often data has to be produced, generated by the other relevant ministries or agencies at the country level. So what it means to meet the demand for the national SDG monitoring, there's a strict need for the coordination of the data at the national level. Who will be tasked to produce certain indicators, and also most importantly, who will compile all these national statistics, and who will take a lead and coordinate all this complicated data production business. That's a huge task. And also now data can be produced also beyond the realm of the national statistical systems. There's a growing data available from private sectors, like big data. Are we going to use this data again to produce some data needed for the SDG monitoring? And also, probably, in order to produce the data really needed for SDG indicators, we may have to think about how to integrate, combine more than one existing statistical information sources. So it really, in a nutshell, national statistics systems has been really challenged or is facing multiple challenges to meet the data demand. And therefore, we are fully aware of that there's a need, urgent need actually, to help assist to enhance the national statistics capacity, especially those national statistics systems in developing countries. And next slide, please. Slide 10. There's another set of challenges that we face
which is the measurability of some targets. In a way, SDG targets and goals are the product of political negotiation, and which didn't really fully take into account of the measurability of the phenomena of issues. Therefore, we are now facing the big challenges of how we can improve the measurability of the phenomenon. In fact, some indicators are included and adapted, especially those of the in a new area of concern, often lacking statistical definition or the concept and standard, which are applicable at the international level. And in fact, when we think about the gender statistics and indicators, many of the gender indicators belong to so-called tier 2 or tier 3 level. What it means is that some gender indicators included in this SDG indicator set, we observe, okay, there may be some standardized definition and concept, but data are not really readily available from many countries. Or in the worst case, we don't even have internationally agreed statistical concepts, and let alone the data availability. So for instance, the statistics on violence against women belong to tier 2 level. In other words, we do have internationally agreed concept of how to measure violence against women. However, when you think about availability of the statistics, many countries in the world still don't have a source to produce violence against women statistics. Therefore, availability of information at the global level is rather limited. Another example of the tier 3 gender indicator can be like asset ownership by women. International community is fully aware of the importance of the measuring the ownership of the assets by women and men to indicate, to measure the status of women in the society. However, still, as of today, we are still lacking and standardize the concept of how to measure the asset ownership of the assets, and information that we have quite fragmented information available at the international level, which are not necessarily comparable to each other. Anyway, so I just highlighted some of very critical challenges that we are facing with. But I don't want to end my presentation with very kind of negative or, the feeling. Actually, we should think about how we can turn these challenges into the opportunities. In this regard, I wanted to also remind you that share with my observation at the time of MDG. When MDG was launched in the year 2000, many countries and study community were stunned by the growing data demand arising from MDG monitoring. However, within 15 years, with this little pressure coming from MDG, we could observe many countries actually managed to improve the statistical system, and as a result, availability of the statistics, which are internationally comparable, has improved quite impressively, significantly after 15 years of the MDG era. So I would really hope that we will see the same 15 years from now. Yes, we do have a daunting task, but let's gear up our efforts
so that we hope that we can see the improvement in data availability after 15 years in 2030. Next and the last slide, please. Before I conclude, I just want to share with you this slide, which lists 2 upcoming events, which equally aim to improve gender statistics, especially in the context of SDGs. First event is the 10th Interagency and Expert Group on Gender Statistics, IAGS, which will be held in Helsinki, Finland on 23rd October. And at this meeting, we aim to review the work so far undertaken by the IAGSG members in the field of the gender statistics. And we hope to discuss how to align the existing minimum set of the gender indicators, how to align them with the agreed gender-related SDG indicators to seek a synergy between 2 data sets on gender statistics. And another event which immediately follows the IAGS is the 6th Global Forum on Gender Statistics. Again, will be held in Helsinki on 24th through 26th of October. Using this opportunity, the meeting, that they would like to take stock of the improvement in statistical tools and data availability and the country's capacity to measure and monitor the SDGs from gender perspectives. And I really want to extend my warm welcome to you all, and we really are looking forward to seeing you to be at this global forum in October. With this, I'd like to conclude my presentation. Thank you for listening. Thank you very much, Dr. Keiko Saki Tomita. It was a pleasure to listen you. Pero bueno, como ven, hay grandes coincidencias en lo que en este panel se ha dicho, una agenda universal, esperanzadora para la humanidad, que tiene en su centro no dejar a nadie atrás y que se propone integrar lo económico con lo social y con lo político en su más pura aceptación. Lo político como compromiso de los estados plasmados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para las oficinas de estadística, la integración de la dimensión de género en los objetivos que nos mostró la doctora es de la mayor importancia, y decirle que tomamos nota de los 2 eventos en Helsinki y trataremos de participar. Así que bueno, pues yo agradezco la participación de nuestras panelistas y estaremos iniciando la ronda de preguntas y respuestas. Nada más quisiera saber si alguien me dice cómo vamos con los tiempos para saber cuánto tiempo tendríamos para las preguntas. ¿10 minutos? Ok, si me lo permiten, escogeremos solamente 3 preguntas para poder respetar los tiempos. Si me pudiera decir su nombre y de dónde nos acompaña, por favor. Aquí ya. Buenas tardes, mi nombre es Cirila Gutiérrez, soy peruana, soy la directora ejecutiva de Indicadores Sociales en el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú. Mi intervención mayormente viene a la excelente exposición del panel que me ha antecedido y contar la experiencia que tenemos y los retos que tienen los cines para hacer los ODS en general y en particular también los ODS con enfoque de género. En el caso del Perú, hemos empezado ya a trabajar los ODS. Estamos creando un sistema de información que próximamente el jefe del INEI lo presentará en la CEA CEPAL en septiembre,
ya de los ODS, con información que cuentan nuestras fuentes internas como externas, y creando una línea de base al año 2015. Asimismo, de acuerdo a la exposición brillante de María Nieves Rico, acerca de la existencia de los indicadores de género, eso es cierto. Los cines contamos con información desagregada por sexo, porque ha sido como una norma incorporar en todas nuestras fuentes esa información desagregada y en base a ello construir indicadores con enfoque de género. Pero sin embargo, en esta construcción de los indicadores con enfoque de género nos encontramos, para hacer el seguimiento, nos encontramos con algunas dificultades. Hay que revisar todas nuestras fuentes y revisar las preguntas y enfocarlas realmente de acuerdo a estos indicadores y estas metas que nos proponemos cumplirlo para el 2030. En el INEI tenemos el compromiso de crear un subsistema de los ODS con enfoque de género que debe estar culminado como una línea base con la información que tenemos para el mes de diciembre de este año. Es cierto, revisando las metadatas, hay indicadores de los ODS que hay que acondicionarlas a la realidad del país. Hay algunos indicadores de los ODS que no reflejan realmente las desagregaciones de hombres y mujeres, como es el caso de pobreza. La pobreza, ahí dice el indicador, mediciones nacionales desagregados por sexo y edad. Sin embargo, las mediciones nacionales tienen una medición monetaria, donde el enfoque o la unidad de análisis es el hogar, y no se ve las privaciones internas que pueden haber entre hombres y mujeres dentro del hogar. A tal punto de que si uno saca esos indicadores entre hombres y mujeres, salen en la misma proporción. Eso amerita en todo caso a buscar otro tipo de mediciones de pobreza o buscar otro tipo de indicadores proxy, ¿no?, que nos puedan permitir monitorear el cumplimiento de estos objetivos. El INEI del Perú tiene varias acciones que va a realizar en pos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En primer lugar, es revisar todas nuestras fuentes de información y mejorarlos y adecuarlos para medir estos Objetivos de Desarrollo. Vamos a realizar el 2017, Perdóneme, el censo. Sí, perdón por interrumpir, pero sí le pediría que fuera un poquito más… Voy a terminar en unos minutitos. Sí, gracias, ya. para conocer su pregunta, gracias. Y vamos a realizar la segunda encuesta especializada de uso del tiempo, que nos va a permitir monitorear varios indicadores con enfoque de género en los ODS. Muchas gracias. Qué amable, muchas gracias. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Tú quisieras comentar algo? ¿Alguna otra intervención? Gracias. Por acá. Ya. No, yo no. Es que estaban levantando… Ah, bueno, entonces si no, perdón, acá de INEGI, por favor. No, acá. Mire, acá. Gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer las magníficas presentaciones que se han hecho porque las tres nos enfocan en puntos sustantivos de lo que debemos poner atención hoy día en torno a la Agenda 2030. Lo que me gustaría tener con mayor claridad es cómo vamos a incorporar la economía a este enfoque, porque hemos hecho mucho énfasis en este recorrido sociodemográfico, socioeconómico, pero ahora que está la oportunidad a través de objetivos concretos de hablar de la economía y género, me gustaría ver con mayor claridad cómo estaríamos incorporando la economía a estas visiones en donde ya están detectados los indicadores, en donde están reconocidas las tres dimensiones y desde el punto de vista de estas dificultades que de repente se pueden presentar de que expresiones monetarias
cómo se traducen en el enfoque de encontrar a las mujeres y a los hombres beneficiados por estas transacciones. Gracias. Muchas gracias, Nieves. Lara. Bueno, aquí me comentan que mejor cuando termine la última pregunta, levanten la mano, por favor. Ay, por favor, de UNSPA. Mi nombre es Ari Huckman, representante del Fondo de Población aquí en México. Solamente una observación, sí vi rápidamente reflejado en una referencia sobre la conferencia que se realizó en Montevideo en 2013, la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, que resultó en el consenso de Montevideo, que obviamente está reflejando muy claramente la importancia de la equidad de género. Una pregunta aquí es cómo se está tomando en cuenta este consenso de Montevideo en el análisis de los indicadores de los ODS, sobre todo con este enfoque de equidad de género. Yo sé que va a venir la conferencia de mujer que se está realizando en octubre, ¿no? También en Montevideo, pero igual. Ok, muchas gracias. Si quieres, iniciamos contigo, Lara. Bueno, no creo, digamos, tener así como respuestas. Cada vez que nos reunimos con colegas de las oficinas de estadísticas o que hablamos sobre este tema, surge la necesidad de que busquemos la manera de organizar las agendas y de pensar, digamos, cómo coordinar. Digamos, más que haber identificado cómo hacerlo, lo que he podido ver es que es una preocupación, está sobre la mesa. Y quizás es una de las cosas que podríamos conversar, digamos, con mayor detalle. Es una preocupación de Carlos Echarri, mi colega acá, que, ¿verdad?, tiene eso siempre en su cabeza, y creo que es una preocupación que hemos conversado muchísimo entre los colegas que estamos también trabajando el tema de estadísticas en el sistema. Entonces, ¿verdad? Yo lo que creo es que quizás es el momento de enrollarnos las mangas y empezar ¿verdad?, a pensar cómo lo vamos a hacer, digamos, desde el punto de vista técnico. Hay otros espacios y hay otras discusiones que tendrán que darse igualmente. Sobre el tema económico, digamos, yo ahí como que regreso un poco a lo que decía Nieves, de que, digamos, de que hay una agenda constituida en la región, de que hay temas que están puestos sobre el tapete, pero también hay como temas en los que nos falta trabajo. Y yo creo que el tema de empoderamiento económico, incluso desde el punto de vista de los marcos normativos, es un área en el que vamos a tener que trabajar de manera decidida, desde el punto de vista de asegurar, digamos, que avancemos en una época complicada, como decía anteriormente, porque estamos en un contexto de desaceleración, porque habrá muchos desafíos para poder avanzar esa agenda. Tenemos oportunidades, no lo comenté cuando hice la presentación, pero el secretario general de Naciones Unidas convocó un panel de alto nivel sobre el tema de empoderamiento económico de las mujeres. Tendremos recomendaciones ya para la Asamblea General de septiembre de ese panel, y esperamos que eso como que nos dé un momentum para seguir trabajando los temas de empoderamiento económico. Desde el punto de vista más técnico y estadístico, yo creo que ya dentro del grupo de trabajo de estadísticas de género tomamos una decisión de que es un tema que, ¿verdad?, en el que vamos a redoblar los esfuerzos. Hay algunas líneas de trabajo, incluso pues en el futuro también lo que pensamos que podría llegar a ser el atlas, que tenga específicamente, digamos, que dé profundidad a los temas de empoderamiento económico. Y bueno, yo creo que ahí vamos. El hecho de que tengamos las encuestas de uso del tiempo, que cada vez más exista información de la que podamos echar mano, nos brinda una oportunidad además para pensar en esa agenda y para usar la información de otras maneras.
yo creo que también una cosa que he oído repetidamente es que aun cuando estamos aplicando las encuestas, no necesariamente estamos haciendo todo el uso que podríamos hacer de la información que sale de las encuestas. Entonces quizás ese también debería de ser un propósito que nos hagamos a partir de aquí. Bueno, voy a dejarlo ahí y seguimos conversando. No, muchas gracias y continúa Nieves, por favor. Muchísimas gracias, Lorena. En relación a los tres comentarios que escuché, a ver, voy a partir por el último. Por mi colega del UNSPA, cuando nosotros, por lo menos desde la CEPAL, hablamos de la Agenda Regional de Género, es una agenda que se construye a través de las conferencias de la mujer, pero que tiene, por una parte, un sustento en lo que son CEDAW y Belén de Pará como instrumentos de derechos humanos a nivel global, y por el otro lado, con el consenso de Montevideo, entendido de que nosotras nos sentimos muy orgullosas de haber influenciado tanto al consenso de Montevideo, y ahora que el consenso de Montevideo nos influencia en nuestra propia agenda. Creo que ahí hay un permanente traslape y tenemos la suerte de compartir la secretaría de ambas conferencias y por lo tanto nos lleva a estar trabajando permanentemente juntos. De hecho, en la próxima reunión de la mesa directiva de la conferencia, que es ahora en Santiago, vamos a hacer una presentación, y en la última reunión de la mesa directiva de Dominicana, el año pasado invitamos al que a Juan José presidía en ese momento la conferencia. Entonces estamos haciendo, junto con estadística, o sea, el vínculo de la Conferencia de la Mujer con la Conferencia de Estadística y el de Población y de Estadística, yo diría que son los dos máximos ejemplos de poder trabajar juntos, haciendo sinergias y articulaciones en agendas distintas. Así que hacia allá vamos mutuamente. En relación a la pregunta de María Eugenia, que a mí me parece muy interesante, yo asumo todo lo que dijo Lara en relación a lo que es la autonomía económica de las mujeres, pero también quisiera hacer una referencia a lo que es una mirada a la economía desde una perspectiva de las mujeres. Creo yo que el ODS 1 sobre pobreza, el ODS 10, que es el de desigualdad, que es tan importante para la región, que seguimos siendo la región más desigual del mundo, y el ODS 17, que apela a los medios de implementación, son ODS que no solamente tienen que tener, buscar datos desagregados por sexo, no sé qué, que tiene que ser así, sino que también deben tener nuestro sello, nuestra impronta de cómo miramos nosotros. Y por ejemplo, en el ODS, y ahí voy a hacer un nexo con el comentario que hizo la compañera Cirila del Perú, cuando nosotros vemos las metas y los indicadores del ODS 1, que es el de pobreza, y sabemos que en la región tenemos una tradición muy importante de medición de la pobreza monetaria por ingresos, a partir de las encuestas de hogares, que mide el per cápita, y por lo tanto da a los miembros del hogar como equivalentes unos a otros para esta medición de la pobreza. Yo creo que esa medición es muy importante, nos permite hacer un seguimiento, su vínculo con el PIB, o sea, todo lo que ustedes ya conocen. Nosotros mirando que la pobreza no solamente no es monetaria o por ingresos, sino que también tiene un carácter multidimensional, lo importante es de ver cómo podemos incorporar indicadores adicionales o complementarios al que ya está establecido en los ODS y que tenemos experiencia en la región, y sobre todo mirando la pobreza desde una perspectiva de género, porque ustedes saben que tenemos un indicador estrella, yo lo llamaría así, pero que es un indicador que tuvo su cuna en Aguascalientes en alguna medida, que es el de sin ingresos propios, ¿ya? Que es el medir pobreza, ¿ya?, en términos de falta de ingresos, como proxy, de los individuos en determinado rango de edad y con determinadas características que nos permiten decir hoy que 1 de cada 3 mujeres en América Latina y el Caribe que se encuentran entre los 20 y los 49 años
no tienen ingresos propios. Ingresos que provienen del trabajo, o sea, del salario, ingresos que provengan de subsidios estatales, transferencias condicionadas, lo que sea, ingresos que provengan de pensiones o otro tipo de subsidios. Quiere decir que 1 de cada 3 mujeres adultas de nuestra región depende económicamente de otro adulto, generalmente de un varón, y esa dependencia económica, por supuesto que se expresa, esa falta de autonomía económica, es una expresión de pobreza, evidentemente, pero que también se va a expresar en la autonomía psicológica, en la autonomía física y en su vulnerabilidad hacia la pobreza o en la autonomía en la toma de decisiones. Entonces, creo que, y nosotras decimos, bueno, está bien, y si, como dijo la compañera, si nosotros desagregamos la información de pobreza por hogares, por el per cápita, no da nada, no sirve de nada. No todas las desagregaciones son buenas, hay algunas que son bobas, y esa es una boba. ¿En qué sentido? Porque no nos da ningún tipo de información, solo nos habla más o menos de la conformación y el 5.1, o sea, pero si nosotros me decimos, bueno, perfecto, ok, veamos quiénes son los hogares pobres y cómo se conforman los hogares pobres, y le aplicamos un indicador que es el índice de feminidad en los hogares pobres. Y cuando lo aplicamos ahí, sí descubrimos que eso que nos parecía antes que no tenía mucho sentido, cobra un tremendo sentido porque la tendencia es a aumentar el índice de feminidad en los hogares pobres. Quiere decir que cada vez hay más mujeres en los hogares pobres, y esto cómo se entiende, cómo se come, y sobre todo que venimos de ese periodo de bonanza y ahora nos asustamos muchísimo con la desaceleración. Nos asustamos porque si no, lo que no hicimos en bonanza, con el precio de los commodities altos, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Ah? O sea, resulta que no dependía tanto del presupuesto, sino también de la voluntad. Y entonces ahí empiezo a ver que ese aumento del índice de feminidad en los hogares pobres me está mostrando las dificultades que tienen los hogares donde hay mujeres para salir de la pobreza. Me está mostrando que las políticas de superación de la pobreza, como se ocuparon de eso y no de la desigualdad, no llegaron a las mujeres. Me está hablando de un núcleo duro, difícil de abordar. Y ese es un indicador que no está en los ODS, ese es un indicador que en la propia región no estamos del todo convencidos, decimos no, más o menos, pero sin embargo es un indicador que nos miramos desde una economía, desde una mirada de las mujeres, que permite visualizar otras cosas. Creo que ahí tenemos un enorme trabajo para hacer. Eso. Pues muchas gracias a nuestras panelistas. Yo les agradezco enormemente el que hayan estado con nosotros, que hayan compartido sus conocimientos, pero sobre todo compartir también las experiencias, porque bueno, ya aquí lo han mencionado, han sido tantos años de ir luchando, de trabajar, de ir a las conferencias regionales, seguir trabajando aquí en Aguascalientes para llevar esos temas, y yo creo que fue un gran logro, que el tema de género era un tema transversal en todos los objetivos de desarrollo. Fue una lucha que se dio a nivel internacional gracias al apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, gracias a pues al grupo de feministas que siempre nos estuvieron apoyando cuando se hizo cuando luchábamos por esto. Y yo creo que nos vamos con la idea de que tenemos que trabajar mucho en el empoderamiento económico de las mujeres, en su autonomía. No podemos seguir permitiendo que las mujeres sigan aumentando en esos hogares pobres. Por eso, cuando nos dicen que por qué tenemos que justificar el tema de género, pues porque somos más de la mitad de la población a nivel internacional, y esa mitad de la población desafortunadamente ha estado invisibilizada en muchos años. Pues yo les agradezco, que tengan un buen día, y seguimos con el otro panel. Gracias. Gracias. No, a ustedes.